La gente no es consciente que uno de los grandes problemas de los plásticos son los microplásticos y eso lo genera principalmente tema de ropa, cuando lavamos la ropa en la lavadora. De ahí hay proyectos muy importantes que se están estudiando para amenizar todos estos microplásticos de las lavadoras. De Y la por otro lado lavadora. también, Pero sí, espera, vamos a parar un momentito aquí. La lavadora genera microplásticos. no la ropa. La La, cantidad de ropa sintética que utilizamos, a medida que se va hostia. lavando, va degenerando microplásticos. Entonces, el Ah, la problema pri- de los microplásticos es que tú te comes un atún y está lleno de microplásticos. Sí, sí, esto lo sabía, eh, pero no sabía que era ropa mía. pues No sí. sabía que yo lavando la ropa la estaba liando, ¿sabes? Te digo. Y ya no solo eso, la otra gran fuente de microplásticos son las ruedas de coches que se van desgastando en la Vale. carretera y cuando llueve todo esto se va a los acuíferos. El Rincón de la Viruta, un podcast de FM Formación con Daniel Guzmán. Dani, no hables de ti en tercera persona, que pareces tonto. Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo del Rincón de la Viruta. Hoy contamos con Estela Sánchez. Hola, Estela. Buenas, ¿qué tal? Estela, permíteme que te presente. Para los que no te conozcan, porque tú ya estuviste, lo he mirado, en el capítulo 7 de la primera temporada. Esto parece Juego de Tronos, ya tenemos temporadas. Eh, yo dejaré el enlace por ahí para que lo miren, porque es de los vídeos más vistos, que lo ¿Ah, sí? sepas. Yo Sí. pensaba que esto era como el curso escolar que repites, digo, es malo, ¿no? Esto de repetir. No, eso es bueno, eso es bueno. Los que nos caen bien repiten. Mira, para que no te conozca, Estela es directora general de Dicomol, que Dicomol ofrece soluciones definitivas, globales en la industria, que sepas que lo he copiado de tu web tal cual, y especialmente en el sector del molde desde 1979. Diseñan, construyen, reparan y moldes de inyección. Y Estela, pues vuelves al Rincón de la Viruta principalmente porque estás con un proyecto nuevo que se llama Ecomol, circularidad industrial. Y pues la primera pregunta es muy fácil: ¿qué es Ecomol? Pues Ecomol, vamos a decir que es algo que veníamos haciendo ya hace tiempo, pero que hemos querido darle forma, Ajá. porque veíamos que mucha gente se sumaba al tema sostenibilidad, ecología, y dices, oye, pero si esto nosotros lo hacemos. Lo que pasa es que la tendencia que nos suele pasar las pymes pequeñitas industriales es que comunicamos mal. Entonces, le dimos una vuelta aquí en interno. Además, esto salió de un grupo de jóvenes que tenemos, que de vez en cuando hacemos reuniones un poco de brainstorming, de pensar a ver con ideas. Y de aquí salió un poco la idea del Ecomol. Y dijimos, a ver, si nosotros ya venimos dando soluciones a nuestros clientes a nivel de reaprovechar con diferentes funciones y diferentes finalidades, Ya. pues una de esas opciones de reaprovechar cosas del molde son ecológicas. Por tanto, ¿qué pasa si le llamamos Ecomol? Y de ahí derivó con más detalle con todo el tema de Ecomol. Entiendo que en realidad no hay un gran cambio en vuestra forma de trabajar, no hay una zona en el almacén que ponga Ecomol, o sea, no hay un sitio que digas, ahora esto es Ecomol, aquí hacemos algo que no hacíamos. ¿Ha cambiado algo? No, en interno no. A nivel de servicio externo sí. Ajá. Porque en interno es un poco también como nos pasa con la clínica del molde. Tú entras y no sabes lo que es la clínica del molde porque no hay una zona identificada. Es también un servicio que ofrecemos de Ecomol. Pero de cara a nuestros clientes sí, porque no es lo mismo tratar un molde bajo el paraguas de Ecomol que clínica del molde, que hay mucha similitud en algunos puntos. Pero Ecomol, por ejemplo, uno de los servicios es todo el tema de reciclaje de ciertos materiales. Hay clientes que tienen una serie de moldes obsoletos que dice, mira, yo no tengo tiempo para gestionar, llevarlo al chatarrero, pero es que ya no es llevarlo al chatarrero, es que quiero que se me desmonten los elementos y quiero ver cómo enfocamos. Entonces, ese servicio hasta ahora al cliente nos ofrecía bajo un certificado, bajo una documentación que entregamos después de realizar este servicio de achatarrar vulgarmente, pero bajo el paraguas de Comol, vamos a decir que tiene más elegancia, si le quieres llamar, porque hay derivado también, pues eso, unos certificados y una explicación de lo que se ha hecho con sus moldes. Vale. Eso es un tema como más de comunicar de cara al cliente, ¿no? Y de tener todo como más mejor repartido, ¿no? O sea, ¿por qué otra marca en sí? Claro, es como, a ver, vamos a decir que hasta ahora hacíamos Fanta Limón y ahora vamos a hacer Fanta Naranja, ¿no? Ya. O sea, es un Vale, servicio adicional. vale, es como para que el cliente entienda mejor. Vale, 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 vale. Entonces, claro, yo estaba mirando un poquillo la web.
que, bueno, primero decirte que la web tenéis que indexarla a Google, ¿eh? No la habéis indexado todavía. Está tan nuevo todo, ¿no? Que he buscado Ecomol y me sale, bueno, tenéis competencia, ¿eh? Con el nombre. Sí, sí, lo Hay sabemos. Ecomol con D, hay otro Ecomol de no sé qué, que no se dedica a algo ecológico, pero no tiene nada que ver con el molde. Bueno, el caso es Pasteles, creo que se dedicaba a pasteles. ¿verdad? Tenéis página para que si alguien os busca, que os encuentre bien. Pero en su momento lo miré, claro, yo vi, vamos a desgranar un poquito. Vi que ponía reciclar, reconvertir, reaprovecháis y reacondicionáis, que yo creo que podríais usarlo de marketing las 4 Rs o algo así, porque es el re. Y entonces vamos a ir R a R si quieres. ¿Reciclar qué es? O sea, ¿qué hacéis? ¿Cómo se recicla un molde? Pues un poco el primer paso este que te comentaba, si hay un cliente que necesita espacio en su almacén, que necesita liberarse de una serie de moldes que tienen obsoletos, pues puede contactar con nosotros. Nosotros separamos cada elemento y llevamos a reciclar, por un lado, los aceros, por otro lado, las partes plásticas que puedan tener juntas tóricas, por otro lado, otros elementos, si puede ser cobre, aluminio, y si tiene algo de aceite, pues con el aceite. Y entonces luego le Vale. hacemos un certificado al cliente conforme todo esto se ha llevado a reciclar por separado. Vale, o sea, es reciclar de toda la vida, o sea, Reciclar, llevarlo a los puntos de reciclaje, pero separado, ¿no? claro, Desmontado, que debe ser, depende de qué molde te encuentres, separar las piezas debe ser divertidísimo. claro. Debe llevar Sí, un, sí, depende piensa que normalmente por normativa hay muchos moldes que el cliente debe tenerlos almacenados más de 20 años para producir recambios, pero pasados esos 20 años, claro, imagínate hoy, a fecha de hoy, moldes de hace 20, 25 años, hay algunos que siguen fabricando, ¿eh? Ya no por recambio, sino porque a lo mejor es una pieza que sigue existiendo, o sea, una caja, pues una caja y sigue funcionando. Y si se hace esos mantenimientos no debería tener problemas. Pero a nivel de otros productos que están obsoletos, dices, ¿qué hago yo con este molde? ¿Se lo yo tiro directamente al chatarrero? Y si esa empresa realmente tiene una conciencia de sostenibilidad, claro. lo hará bien y lo separará. Lo pueden hacer ellos, pero si les faltan manos a nivel de operarios para desmontar cada elemento, pues ahí pueden contar con nosotros. Vale, vale. Voy a parar en una cosa que has dicho. Has dicho que tienen que guardar un molde 20 años. ¿Quién? Tus clientes para sus clientes, entiendo. Correcto. Ahora tú imagínate que tienes un Opel Corsa del año 2000 y se te rompe Ah, un faro y necesitas ir a comprar un faro. Puede que vayas a una casa de desguace, pero si hay que pedir esa pieza, algún recambio, bueno, pues siguen existiendo recambios. vale, vale, vale. O sea, por tener stock de recambios claro, porque los clientes muchas veces son automoción y entonces ya tienen como todo muy, muy marcado y muy. Vale, vale, vale. Entonces, luego el siguiente sería reconvertís. ¿Sí? Este es más difícil, ¿eh? Reciclar, me lo imaginaba. Reconvertir, ¿qué es? Reconvertir es, por ejemplo, además, esto nos pasó durante el COVID. Teníamos un cliente que tenía unos moldes para hacer placas de matrícula, las matrículas de coche, y de repente dijo, quiero reconvertir este molde en viseras para poder hacer las pantallas para los hospitales. Entonces, partes del molde las utilizamos las mismas y cambiamos algunos elementos de cara a reconvertirlo de un molde de fabricar matrículas a un molde de fabricar viseras para el COVID. Entonces, se le da una reconversión. Un molde que hasta ahora fabricaba unos elementos, no siempre es posible, ¿eh? Porque cada Ya, molde tiene una serie de circuitos para refrigerar, depende del material plástico, pero bueno, es claro. estudiarlo para No, minimizar costes en fabricar molde nuevo y para minimizar tiempo también, supongo que el tapón de un lápiz no va a ser lo mismo que el parachoques de un coche, ¿no? Al final, evidentemente. evidentemente, claro, no vas a poder reconvertir cualquier cosa. Pero claro, lo que hacéis principalmente, entiendo que a lo mejor aprovechas columnas, placas bases, ¿no? Las principales, ¿no? Y a partir de ahí lo de Sí, dentro es lo que más se cambia, ¿no? Supongo. sí, El cómo inyecta a lo mejor es igual, pero bueno, los postizos de dentro, ¿no? correcto. Vale, vale. Luego reaprovecháis. Sí. Como puedes ver, voy por orden. Reaprovecháis, que es aprovechar pues partes del molde para hacer otro molde. Correcto. La diferencia puede parecer muy parecido, ¿eh? No, pero. con el anterior caso, pero en este caso es decir, tengo todos esos elementos que puedo hacer con esto. Bueno, pues vamos a hacer ese puzzle, ¿no? Vamos a hacer una analogía con un coche. Una cosa es que tú en un coche quieras mantener la carrocería y cambias las ruedas, el volante y los asientos, o haces al revés. Dices, no, no, el problema lo tengo con la carrocería,
mantengo las ruedas, el volante y los asientos y lo que hago es tener una carrocería nueva. Entonces, bueno, son dos enfoques diferentes de cómo aprovechar partes del molde. Si, digamos, lo principal y lo reconviertes utilizando esa carcasa exterior y algunos elementos, o reaprovechas algunos elementos internos y fabricas un molde nuevo o seminuevo. Claro, aprovechar lo que esté bien, ¿no? Al final es sacar todo lo que esté bien. Podéis aprovechar incluso tema de no solo acero, sino todo lo que es tema de tubería, ¿no? Y todo. Entiendo que habrá muchas cosas que se pueden aprovechar ahí. Sí. Claro. Si tiene un buen mantenimiento, sí, o a veces ha pasado que hay un molde que está en buen estado, por algún motivo han cancelado el proyecto y dices, ostras, es que tengo un molde que está prácticamente nuevo, ¿lo podemos reaprovechar para los elementos para fabricar otro molde o un molde y medio? Bueno, se le puede dar una vuelta. Vale, vale, vale. Entonces, y lo último que es reacondicionar, que entiendo que es como limpiarlo y arreglarlo un poquito, ¿sería eso? Sería arreglarlo un poquito mucho. Bueno, Digamos, lo que es dentro del un concepto. poquito igual no sería lo correcto. No sería No, el arreglar mecánicamente muy un correcto, ¿no? poquito, sí, No, el arreglar un poquito. arreglar un poquito está roto. No, el arreglar un poquito sería mejor concepto clínica del molde, decir, mira, hay que arreglar un poquito y reacondicionarlo es un molde que ha llegado casi al final de su vida, no es que tengan un contador y en el momento de la inyectada 1 millón se rompa el molde, pero sí que al cabo de un tiempo, pues un molde, bueno, va sufriendo un desgaste. Entonces dices, mira, es que necesito todavía que me dure 2 años más. Y después de estos 2 años veremos a ver qué pasa, porque nos han dicho que se cancela el proyecto y necesito todavía que me dure esos 2 años, pero no tengo necesidad de un molde nuevo. Entonces, hay ciertas partes más críticas del molde donde sufren más desgaste que se pueden fabricar ciertas piezas nuevas o realizar insertos pequeños porque a lo mejor era toda una pieza entera y dices, mira, pues vamos a cambiar todas estas partes y le damos más vida al molde. Entonces, es reacondicionarlo, es darle esa segunda oportunidad de decir, bueno, todavía te quedan unos años más de vida. Vale, en el fondo todo es un poco, o sea, quitando la parte de reciclar, reconvertir, reaprovechar, reacondicionar, digamos que verlo en molde puede hacer las tres cosas casi, ¿no? Depende cómo. Correcto, O sea, al final es un poquito... el tema es aprovecharlo todo. correcto. Aquí el tema es aprovecharlo todo y si no reciclarlo. Volviendo a reciclar, dices que lo certificáis. ¿Eso qué es? ¿Certificáis vosotros o es que hay algún tipo de papeleo para reciclarlo esto? ¿Esto cómo funciona? Bueno, de momento, como somos novedosos en el mercado en ese sentido, Ah, es un certificado nuestro interno. Entonces, vale. si realmente nos hemos encontrado algún caso de algún cliente que ya no solamente por un tema de reciclaje, sino por un tema de protección de datos, nos han dicho, necesito que notarialmente me certifiques que has destruido estos moldes porque yo Jolín. debo presentar el proyecto de que esto nadie va a reaprovechar estos moldes, porque si no me podrían hacer Ah, competencia porque son pues, unas piezas vale. de un proyecto de I+D. Entonces, nosotros hemos dado una certificación propia, luego con vídeos, con fotos y una serie de elementos para poder garantizar de que se ha hecho un proceso correcto. Ostras, tienes que estar ahí mm, grabando todo y fotografiando y llevándolo al notario para que te firme El conforme notario viene, viene. solicitas que venga aquí el notario. Sí, sí, hay que llevar el Vale, molde al vale. notario complicado, pero sí. Vale, vale. Vale, vale. Ostras, qué curioso. Claro, es que claro, al final la importancia de que el molde no lo copie la gente, ¿no? Al final es que claro, es un tema. Depende qué haga ese molde, ahí hay mucha información, ¿no? Que puede Claro. ser. Hostia, qué curioso. Supongo que sobre todo esto del mundo de automoción, ¿no? Bueno, y de todo, ¿eh? De todo un Porque poco, también ¿no? piezas médicas, hay proyectos médicos que se han desarrollado para un motivo y entonces ha llegado en una fase que luego necesitan hacer otro salto y en la primera parte pues ha quedado, digamos, que necesitan darla por cumplida. Entonces deben eliminar como todas las pruebas anteriores porque ya pasa a una fase siguiente. Bueno, hay diferentes sectores. O sea, pensamos mucho en automoción porque es un sector que se habla mucho, pero hay otros sectores que también mueven moldes. Al final, todo lo que es plástico a nuestro alrededor y que necesitas industrializar la pieza, por lo general Claro. necesitas un molde. Claro, yo te escucho mucho hablar por LinkedIn que siempre están los antiplásticos muy a tope. Y claro, que yo te veo que te indigna bastante el tema, porque no sé si indigna sería la palabra, pero porque tú siempre dices que hay plásticos
O sea, una cosa, hay que diferenciar entre plástico que lo uses y lo tiras, ¿no? Y el plástico que realmente, pues el plástico de un parachoques, pues es un plástico para muchos años, o sea, es diferente, ¿no? O sea, como no, Correcto. no sé qué puedes, cuéntanos un poquillo tu opinión. Bueno, un poco lo que dices, tampoco sería mejor indignada a No, nivel de que tampoco me gusta ir peleándome con la gente, pero sí, vale. internamente estoy indignada. Porque es verdad que hay muy mala información. No soy una experta en definición ni en Ya, conocimientos ya. químicos, pero claro, no es lógico que lo pongan todo en el mismo saco, como dices, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú vas a un hospital, a nadie le gustaría que le estuvieran utilizando la jeringuilla, los elementos plásticos que han utilizado el paciente al lado y decir, no, mira, es que seamos ecológicos y hay cosas que se pueden limpiar y reutilizar, pero hay otras que no, que es que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Pero es que lo mismo, o sea, está claro que es mucho mejor llevar una botella que te la puedas ir rellenando de agua y que no estar comprando botellas de un solo Claro. uso. Pero de ahí que el problema sea la botella, no, el problema es la persona no muy limpia que en vez de tirarla en su contenedor y que se vaya a reciclar, pues la tira por ahí y acaba en el mar. Entonces, la gente no es consciente que uno de los grandes problemas de los plásticos son los microplásticos y eso lo genera principalmente tema de ropa, cuando lavamos la ropa en la lavadora. De ahí hay proyectos muy importantes que se están estudiando para amenizar todos estos microplásticos de las lavadoras. De Y la por otro lado lavadora. también, sí, Pero, vamos a parar un momentito aquí. La lavadora genera microplásticos. no la ropa. La La, cantidad de ropa sintética que utilizamos, a medida que se va hostia. lavando, va degenerando microplásticos. Entonces, el Ala, problema de los microplásticos es que tú te comes un atún y está lleno de microplásticos. sí, sí, esto lo sabía, pero eh, no sabía que era ropa mía. pues No sabía sí. que yo lavando la ropa la estaba liando, ¿sabes? Te digo. Y ya no solo eso, la otra gran fuente de microplásticos son las ruedas de coches que se van desgastando en la Vale, carretera y cuando llueve todo esto se va a los acuíferos. claro. Entonces, y la pintura de las carreteras también. Entonces, ostras, el principal problema de microplásticos no es, o sea, de los plásticos no son las botellas que compramos una botella, que también hay que vigilar. Es Mm, también otras fuentes. Entonces, que solamente el mensaje sea hay que hacer todo lo posible para eliminar el plástico, no. Hay que hacer lo posible para concienciar de un buen uso del plástico. Y está claro, yo cuando me voy a veces, intento ir muy pocas veces a sitios de comida rápida en que te suministran, bueno, pues eso, comida rápida, en que te la llevas y la cantidad de packaging que se desecha, ostras, a mí realmente me duele el estómago pensar qué cantidad sí, bueno, tiramos, ¿no? Entonces, ahí es importante buscar soluciones y están saliendo proyectos también muy interesantes. Pero sí, sí. también es curioso en que hay gente que se está sumando al mensaje de vamos a hacer plásticos biodegradables y dices, bueno, ojo, hay plásticos que realmente sean biodegradables porque vengan de origen de algas o alguna cosa así, que ya no son plásticos, son, bueno, otros elementos. Pero hay otros plásticos que a lo mejor llevan alguna mezcla de algo natural y la diferencia es que en vez de destruirse, desintegrarse en 500 años, se desintegrarán en 400 años. Eso no da pie a que tires la botella por ahí, tampoco en la Claro, montaña. no arreglamos nada con eso, ¿no? Claro. Me han matado, o sea, o sea, ahora voy a volver a lo de lavar la ropa, lo siento, pero me he quedado aquí pillado. Porque me afecta directamente. ¿Qué ropa tira plástico? ¿Lo sabes? Las Bueno, que son las los fibras polialgo. sintéticas, ¿Eh? el poliéster, las fibras sintéticas. Vale, o sea, mejor algodón, ¿no? Sí, en principio Es sí, pero mejor. claro, el hilo con el que se cose es siempre algodón, no es algodón, son sintéticos. Los botones, mm, Sí, esto ¿sabes por dónde va la industria en este aspecto? a O nivel, ahí ya te pillo aquí ya muy lejos no, de lo bueno, a tuyo. nivel de tema de lavadoras se están haciendo proyectos realmente interesantes para minimizar, para que las lavadoras tengan filtros más potentes, hagan, bueno, una Hostia. serie de reciclaje, de absorción, hay temas muy interesantes que se Vale, están vale, moviendo. ya no desde la propia ropa, sino desde la lavadora, que es la que Esta es genera. la parte de lavadoras y desde la propia ropa también se están buscando maneras de que, a lo mejor ya no para el lavado, sino para luego el reciclaje de ropa, de que cuando se va a destruir se puedan separar los componentes, pero claro, hay ropas que a lo mejor llevan dos o Mm, tres capas. ¿Cómo separas el hilo de poliéster del hilo de algodón? Bueno, ahí claro, no, también se está poniendo hacer mucho la empeño. ropa bien hecha para que después puedas separarla, ¿no?
O sea, es un despropósito. O Y sea, eso te lo relaciono también dentro del proyecto de Ecomol con el ecodiseño. Si antes de fabricar un producto, ya no solamente el molde, sino el producto final, pensamos en cómo luego lo vamos a reciclar, es mucho claro. más sencillo luego el reciclaje, porque si vamos a poner pegamentos, anclajes y otros elementos que el producto, un juguete o un coche, sea muy complicado desmontarlo, será muy complicado llevarlo a reciclar. Entonces, hagamos el esfuerzo de diseñar de manera ecológica pensando en cómo luego lo vamos a llevar a reciclar. Claro, es que es todo un... Sí, yo lo que veo que a nivel industrial veo mucho movimiento de ecológico y me pregunto a veces si es simplemente un tema de, o sea, no sé desde vuestro punto de vista, pero no sé si es como que es lo que toca, si es marketing porque es lo que vende o porque realmente desde Europa o desde España se hace lucha para que sea así y la gente le interese. ¿Por dónde van Pues los tiros? ¿Tú qué crees? Poco creo que las todo. definido súper bien, porque son, creo, yo para mí son las tres Vale, opciones, y depende de qué empresa se suma a las tres, se suma a una, se suma a dos. Por un lado, ya. es una necesidad, pero que a veces pensamos, ostras, en la época de nuestras abuelas, cuando había carencia de ciertos temas, había esa conciencia de reaprovechar. No sé, te sobraban 2 chuscos de pan y hacías unas torrijas, ¿no? O hacías algo. Lo que pasa es que luego durante muchos años no se ha dado valor a ese concepto de reaprovechar y ahora se le está dando valor. Y en muchas ocasiones, desgraciadamente, por un tema de imagen, greenwashing, que se le llama, a nivel de decir, voy a hacer un lavado de cara y voy a decir que soy súper ecológico. Cuando detrás hay pequeñas acciones que que no le damos valor. El otro día me explicaban la cantidad de energía que llegamos a consumir, de electricidad, con todos los movimientos de correos, de poner en copia a todo el mundo con ficheros súper pesados, cuando deberíamos tener una manera más ecológica de comunicarnos. Parece que como es una pantalla, un ordenador y un enchufe, tú no ves, ¿no? Todo lo que ocupa, porque el hecho de Sí, tener en la sí. nube no sé cuántos documentos que a lo mejor no es necesario o porque están repetidos. Entonces, al final eso Mm. va ocupando y va consumiendo energía. Entonces, eh, ahí tendríamos que hacer también un Claro, poco claro. de Sí, sí, eso conciencia. al final son ordenadores gigantes encendidos, guardando datos en marcha todo el día para que los datos no se pierdan. O sea, claro, al Claro, final. Es que estas cosas, siempre tengo la sensación de que, claro, te das cuenta cuando empiezas internet, pues mi primo tiene internet, conozco a uno que tiene, pero ahora que todos tenemos internet, todos tenemos datos online, todos tenemos nube, ahí es cuando sale el problema. Cuando claro. somos millones y millones ahí liados, ¿no? Haciendo algo que es lo que realmente realmente yo creo que es un tema cultural de que hay cosas que ni siquiera, pues mira, esto que me está diciendo de la lavadora, a mí me ha dejado, o sea, yo tal y como cuelo, que ir a mi mujer a explicárselo. Todas estas cosas que dices, ¿en serio contamino yo cuando lavo? No, o sea, vale, sí, la luz, pero que mi ropa genera microplásticos, a mí me ha mosqueado, o sea, directamente, no tenía yo ni idea, o sea, yo pensaba que, los desgraciados usan botellas de plástico, pues no, resulta que yo lavando, es claro, creo que hay un trabajo muy, muy, muy gordo de educar directamente, o sea, de que, yo que sé, la siguiente generación tenga claro que contamine, que no, porque a lo mejor uno va haciendo su vida, va haciendo cosas y no te das cuenta de las cosas que contaminan, o sea, no caes, ¿sabes? Totalmente. Claro, no te das cuenta, o el hecho de pues, teletrabajar si puedes en vez de coger el coche, pues ya es un hándicap. Y piensas en el humo, pero no piensas en las ruedas que se desgastan y acaban en... al menos yo no. Igual hablo con un amigo y me dice, sí, hombre, claro, yo siempre pienso, pero yo creo que no, de verdad que no. No puede ser, sobre todo me he encontrado en conversaciones con gente joven, que vengan además con ecoestrés, ecoansiedad, ¿no? De que te vengan en plan de que, claro, el plástico es lo peor que hay y gente que lo está pasando muy mal, de pensar, me estoy cargando el planeta, pero en cambio luego te dicen, sí, voy a trabajar cada día en bicicleta o o no como carne, no porque no me Ujú. gusta la carne, sino porque las vacas contaminan. Pero Sí. eso es, el fin de semana me voy porque hay una super oferta de cogerme el avión e irme a Portugal. Hombre, sí, a todos nos puede costar viajar, pero es necesario, ¿sabes? Ya, ya, bueno, Pongamos un poco, porque al final, sí, si todo es porque a mí me apetece, eh, pues entonces claro, claro. no hay una coherencia con el argumento. Bueno, lo del avión es realmente un drama, ¿eh? Yo no sé,
Ahora te voy a hacer una comparación que no tiene ni pie ni cabeza, pero para que te veas la dimensión, no sé si tú la sabes, pero era como un billete de avión de una sola persona equivale a coger el coche 3, 4 meses. Una de las que va en el avión. Era algo así de exagerado. Ahora no me digas, o sea, te estoy diciendo por decir, ¿eh? Pero que es como algo muy exagerado. Coger aviones cada día o cada semana contamina muchísimo. Que con Bueno, eso no tenemos que eliminar la aviación, ni mucho menos, ya, pero ya. es racionalizar. Y parecía que con el COVID habíamos aprendido y no, al contrario, un poco por lo que te decía, ¿no? El me apetece y porque yo lo valgo, ¿no? Ostras, ¿es necesario que hagamos un viaje en avión? Bueno, yo no voy a ser quien me ponga a juzgar quién debe y quién no debe coger el avión, no voy a decir eso. Pero claro, será necesario en algunos casos, pero porque a mí me apetece, porque soy muy estresada, voy a estar siempre cogiendo el avión y voy a contaminar más, pero luego me voy a quejar de, bueno, vayamos a poner ese raciocinio, ¿no? Claro. Bueno, supongo que es difícil. Si te lo puedes permitir cada fin de semana a Honolulu o a donde tú quieras ir, pues claro. Decir, voy a quedarme en mi pueblo, pues claro, se Y a la complica. contra, también hay estudios muy interesantes para minimizar la contaminación de los aviones, ¿eh? Se están Ya supongo. buscando diésels no, bueno, carburantes ecológicos y porque justamente es un sector que, claro, se la juega mucho también un poco con el mismo criterio de el plástico es malo, los aviones son malos, ¿no? Pues vamos a buscar, se están Ya. haciendo muchas piezas que antes se hacían de algunos elementos de plástico o de hierro en materiales de composite que son mucho más ligeros y consumen mucho menos. Entonces, bueno, Bueno, también al final la necesidad hace que cada uno se espabile, ¿no? bueno, el tema de aviación e impresión 3D está cambiando por completo. Yo creo que todo, vamos. Menos Mm. la velocidad, que yo el otro día lo hablaba con un amigo, yo no sé cuándo irán más rápido los aviones. O sea, hace que, o sea, ir a Nueva York son 8 horas hace muchos años, ¿no? O sea, no podemos acelerar esto un poquito ya. O sea, hubo un avión que iba todo leñado hace ya 50 años, ¿no? O 30 años, lo quitaron porque tuvo, y ya está. Y ahora, bueno, esto es otro tema para otro capítulo. El día que pille a alguien de aviación. Le tengo que preguntar por qué no vamos más rápido, porque a mí es una cosa que me interesa, porque yo lo de 14 horas para ir a la otra punta del mundo, sinceramente, Sí. uf, bueno, dejémoslo ahí. Mira, una cosita que he visto también en vuestra web es que estáis comprometidos con la ODS. ¿Qué es la ODS? Los objetivos de sostenibilidad. Esto lo marcó Naciones, sí, aún, Unidas. ¿no? Sí, 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 Naciones Naciones Unidas Unidas. Naciones Unidas. hace unos años digamos, con los compromisos objetivos que querían que se cumplieran en 2030, por eso se llama la Agenda 2030, y marcó varios puntos, creo que son 17 o 19, no, 19 temáticas donde era necesario que todos los países actuaran para intentar, bueno, pues mejorar la vida de las personas, minimizar la contaminación, que no haya tanta desigualdad entre personas a nivel económica y social. Entonces, hay como diferentes temáticas Ujú. y hay un poco lo que hablábamos antes. Hay quien se ha sumado mejor por imagen o hay quien se ha sumado por conciencia en decir, ¿dónde yo puedo actuar? Claro, nosotros de Icomol podemos actuar en mejorar la calidad del aire, pues quizá no, o mejorar la calidad del agua, quizá no, pero bueno, en los puntos donde yo puedo mejorar a nivel de la industria, pues ahí vamos a apostar, que es lo que estamos haciendo con el proyecto Ecomol. Vale, vale, o sea, al final es unas. Bueno, si sigues estas reglas, pues vas bien, ¿no? Por así decirlo, a nivel Naciones Unidas, Se que ya supone. se supone Claro, pero que. debería ser realmente un compromiso real, lo que hablábamos antes de la coherencia, ¿no? No puede ser que a nivel de Europa hayan obligado, por ejemplo, en el sector metal, a las empresas de recubrimientos, les han puesto muchísimos impedimentos, empresas que habían realizado una inversión muy importante en instalaciones para evitar la contaminación del agua. Y he visto instalaciones impresionantes que han costado una millonada. Y al final han puesto una serie de normativas que se han visto obligados al final a tener que cerrar ciertos procesos. Pero en teoría para evitar que contaminemos el Mediterráneo, pero luego se van a otro lado donde también afecta al Mediterráneo, otras empresas y acaban contaminando también el Mediterráneo. Pero como ya no es Europa, entonces ya no es un problema, ¿no? Al final el mar es el mismo. Entonces, no puede Ya. ser que solamente estemos actuando en una parte del mundo cuando al final todo está interconectado y los efectos van a venir a todos. Bueno, yo creo que es uno de los mayores problemas del cambio climático.
que tiene que ser todo el planeta. Y Claro, claro, lo que estamos haciendo, por ejemplo, en Europa es poniéndonos nos estamos haciendo una trabanqueta. Porque claro, nosotros nos estamos esforzando, pero por otro lado tienes a China e India a su bola y claro, son 2.000 millones entre los dos. Si esa gente no se pone las pilas y en Europa sí, pues igual hacemos poco también, ¿sabes? Eso más que empobrecernos. Es que es un tema muy complicado, ¿eh? Es sí, un tema a nivel de, cuando entras a nivel de países y a nivel mundial, yo creo que es un tema que tiene una solución muy mala, porque claro, todo lo que sea ponerte trabas para ser ecológico, posiblemente no sea mm, monetariamente sostenible. claro. Y No, ahí entras en bueno, lo que tú dices, pues una empresa que te dice, no, aquí no puedes, no te preocupes, cruzo el charco, me voy a África y hago exactamente lo mismo. Y ahora ves tú al de África y explícale tú que ahí no puede hacerlo cuando son más pobres que pobres y hay una empresa que acaba de llegar, le van a poner restricciones por las narices. claro. Es, Claro, entonces, al final, lo que habrá gente que sí que tenga cierto poder de decisión, de actuación. Entonces, bueno, pues vayamos a influenciar en nuestro círculo de influencia y claro, no preocuparnos de sitios donde yo no pueda tener actuación. Entonces, si cada uno en lo que es nuestro alrededor podemos hacer algo bueno, ya no solamente ecología, sino en cualquier temática, pues vayamos a hacer esa actuación para que si todos vamos sumando, al final, pues sí ya. que haremos un global. Chica, pensar en pequeño que es más fácil, ¿no? Mm. ¿Tú crees que vamos por buen camino que en España y en Europa? ¿Tú cómo lo ves? No me atrevería a decir ni bien ni mal. Me Complicado, faltan datos ¿no? para poder dar opiniones, Es porque también complicado. depende de qué fuente te alimentes, te lo ponen muy mal o te lo ponen totalmente contrario. Entonces, yo creo que al final hay que hacer un poco lo que tu conciencia te diga, hacer lo que esté en tus manos y no pensar que porque el otro no lo haga yo no lo voy a hacer. Bueno, pues hay que seguir apostando, ¿no? Con la coherencia de cada uno. Claro. Sí, sí, es complicado. Pues Estela, mira, en esta última temporada, no te lo he puesto porque se me ha olvidado, pero bueno, seguro que algo. Tengo dos preguntas que le voy a hacer a todo el mundo. La primera es que nos recomiendes un libro, una serie, lo que quieras. Recomiéndanos algo. Algo que nos entretenga. Que esto es entretenimiento, pues venga, va, algo que nos entretenga. O, si no, no tienes ni por qué ser de sector, ¿eh? Lo que tú. Bueno, pues mira, a nivel de libro, te diría eh, un libro que me quiero volver a leer este verano, que lo leí hace muchos años, que se llama Dueños de nuestro destino, que Ah, vale. justamente habla de ecología humana, ¿no? A nivel un poco desde lo que podemos hacer cada uno desde nuestro hogar, que es de Nuria Chinchilla, y la verdad es que es un libro muy interesante para pensar dónde estamos y hacia dónde queremos ir, ¿no? Y que cada uno es dueño de su destino a nivel de tomar decisiones. Entonces hace, bueno, ponerte un poco, centrarte. Y a nivel de series, pues la verdad es que poco te puedo recomendar porque es que veo muy poco la tele. Bueno, ya está, ¿no? Ya con un libro ya tenemos para unas horas, seguro. Y para acabar, bueno, aparte, eh, por último, recomiéndame a alguien que te gustaría ver en el Rincón de la Viruta. Ostras, me lo pones difícil, me has pillado ahora ahí. Ah, yo tengo uno fácil, pero te lo diré cuando digas tú. Pues no lo sé, Tengo no uno lo muy sé, fácil, no lo pero sé. si no caes no te lo voy a decir yo. Ahora mismo no te sabría decir, me has pillado ahí en blanco. Ah, te he pillado porque no te lo apunté. No te lo apunté. Bueno, te animo a que me lo digas luego por email o por WhatsApp y lo apuntaré por algún sitio. Perfecto. ¿Vale? Pero ¿sabes quién te voy a decir yo? Tenías que haber dicho. ¿Quién? Daniel Altimiras. Ah, sí, bueno, pues lo tendré en cuenta. Tenías que haber dicho. Ese es el bueno. Pero eso es bueno, pero Agor, demasiada influencia para recomendarlo. Bueno, pero seguro que viene, que yo he hablado con él. Tenemos algo pendiente. Bueno, pues Fíjate. nada. Muy bien. Estela, ¿no sé si te has quedado con ganas de explicarnos alguna cosa más que no hayamos hablado? No, yo creo que es muy interesante el poder compartir con vosotros el concepto ese de comoldes, que como bien decías, no es que hayamos inventado la sopa, sino que le hemos puesto estructura a algo que veníamos haciendo y que de vez en cuando va bien, ¿eh? El estructurar las cosas, porque te metes en el día a día, vas haciendo cosas y dices, bueno, pero ¿para qué Claro. estoy haciendo algo? ¿No? Pues pongámoslo en sentido de qué estamos haciendo. Aquí un Claro, placer vale, volver a estar. mira, con cariño, que sabes que soy pejiguero para esto de las webs y del marketing y de tal.
Primero, has dicho Ecomolde, pero la web es Ecomol, No, al revés. El proyecto es Ecomol, pero la ¿vale? web es Ecomoldes, por un tema de dominios que habían libres. Vale, vale. Es complicado eso. Y luego, no lo he visto, me ha costado encontrarlo, ¿eh? O sea, una vez, yo tenía la web guardada en algún sitio. Y una vez no la tenéis puesta ni en vuestra web ni nada. Dale un poquito ahí que se vea. Tienes razón, porque este año nos hemos centrado en otros temas y Claro, nos no si interesaba está. para Equiplas, que presentamos el proyecto de Ecomol, presentar esta web de Ecomol, que ahí sí que va linkada a la de Ecomol, y no, queremos darle una vuelta a la de Ecomol porque queremos incorporar otros temas Mm, y ahí incorporar también una pestaña con el concepto de Ecomol. Claro, tenéis que ahí meterle gas. Es muy fresco, o sea que acabáis de lanzarlo. Pero Sí, vamos, que es eso, que yo me he puesto ahí un momentillo de hostia de la web y la he encontrado porque la tenía por ahí en el histórico, pero que no la he acabado, o sea, tengo por todos lados y no la he encontrado. Entonces esto, para que se vea, pues digo, hay que vamos, darle. hay que darle, porque si no la gente luego no se entera que hay que reciclar. Y tanto. Bueno, pues Estela, muchas gracias por venir al Rincón de la Viruta. Gracias a ti. Venga, hasta luego. Un Y a placer. los demás, por favor, un me gusta, un like, 5 estrellas, comentad, compartir y todo lo que se hace por redes sociales. Nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego. Nos vemos. Y ya está. Muy bien.